alma de Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, para explicar a sus discípulos cómo debían orar, siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni tenía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle: haz justicia frente al adversario. Por algún tiempo se negó, pero después se dijo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándole en la cara. Y el Señor añadió: fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera comunión. ¿Y eso? Parece Elías sin concierto. Más alto. Está bien. Muy bien. Bueno, amigos, parece que el Señor insiste, como dice San Pablo, a tiempo y a destiempo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Hace 15 días tenemos una virtud y que hoy vuelve a salir el Evangelio, el final del Evangelio, la fe, donde recordamos, el justo vive de fe. El domingo pasado tenemos otra virtud, cuatro muy importante en la vida, que virtud que hace incluso milagros, que es capaz de resucitar cuantos, la gratitud. Tanto la gratitud que la hizo sacramento. ¿Cuál es el sacramento de la gratitud? Lo que estamos celebrando en este momento, la misa, la Eucaristía, acción de gracia. Entonces la Eucaristía es acción de gracia, y le gusta a Dios tanto la gratitud que la hizo consagrar. Interesante. Cuando Dios hace esos tipos de cosas para decir: oye, aquí es esto lo esencial, esto es lo importante. Y hoy nos trae otra virtud aparentemente fácil, que la tenemos a la mano todos. Sin embargo, es de las virtudes más difíciles de lograr. ¿Cuál es? La vida de oración. La vida de oración. Curiosamente, la tenemos toda la mano, pero es la virtud más difícil de adquirir, es la más difícil. Por eso el Señor colocó en esta parábola de la vida que le insistía al juez inicuo. El Señor dice: orar con perseverancia, perseverantemente. Es la virtud más difícil. ¿Por qué? Porque cuando nos dedicamos a ese espacio de la oración, sacamos el espacio para la oración, inmediatamente llegan los enemigos del alma. ¿Quiénes? Sí, los enemigos, sí. Y obviamente, ¿qué? El enemigo, Satanás. Todo lo que huela a oración, todo lo que huela a la unión con Dios, es lo detesta. ¿Por qué? Porque la oración nos conecta directamente con Él, con Dios, nos conecta con Dios, y por tanto la oración nos va a ir transfigurando, transformando. Entonces, el enemigo va a hacer todo lo que esté de su parte para fastidiar la vida de oración, e incluso llegar, entre otras tentaciones que nos coloca el enemigo, es que, ¿qué voy a empezar? ¿Qué se gana con eso? Y lo peor y trágico es cuando lo escuchan en la misma casa, cuando dice: esa pasadera de temas, eso no sirve para nada. Y dice eso, no sabe quién está hablando ahí por boca de él. Es el enemigo, por supuesto. Nunca hay que desestimar la oración, ni la que hacemos nosotros, ni nosotros mismos podemos juzgar nuestra oración. ¿Por qué? Porque la oración, ante todo, es obra de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y no podemos buscar la acción del Espíritu Santo ni siquiera en nosotros. No es que mi oración no sirve, mi oración no podemos decir eso. Toda oración es que un uso del Espíritu Santo. No podemos nosotros juzgar al Espíritu Santo en ese sentido. Entonces, el enemigo quiere colocarnos toda esa
fatiga, distracciones, pereza. Algunos incluso le dan pavor la oración. ¿Por qué? Porque apenas llegan a la oración, inmediatamente pensamientos, sentimientos, etc. Y, por supuesto, el sueño que no puede faltar. No puede faltar el sueño. No puede faltar el sueño. Los ángeles, Señor, los robos, los apóstoles, se los llevan a orar revuelto para que lo acompañen y se le quedan dormidos. Estos se quedan dormidos cuidando una manada de tigres hambrientos. Orando y durmiendo. Y se pasa, eso sí, se pasa el rato de la oración y no duerme aquí. Y no duerme nada. Bueno, en fin, resaltemos hoy unos aspectos que siempre tenemos que tenerlos presentes para poder nosotros tener la oración que Jesús nos dice hoy. Orar siempre sin desfallecer. Siempre tenemos que orar. Pero lo que todo, Dios lo manda. Y Dios lo manda. Y dice, oren siempre. Pero no solo Dios lo manda, sino que Él mismo ora. Jesús, ¿qué hacía Jesús en su vida pública? Dice que en su vida pública Él pasaba larga hora de noche. ¿Por qué? En coloquio, en diálogo con el Padre del cielo. Durante el día estaba con las multitudes. Pero Jesús mismo, siendo Dios, nos colocó de ejemplo de oración. Hay que orar siempre, orar siempre. Entonces, Dios lo manda y no solo lo manda, que Él mismo se puso ejemplo. Certeza, otra certeza, de que Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos escucha. Ninguna oración queda sin razón. Dios siempre nos escucha. Ahora, que el Padre respete. Padre, yo he hecho todas las novenas y no me sale nada. Ya llevo 5 años de hacer novenas. Llevo no sé cuántos montañazos viniendo acá para ver acá y nada. Es que Dios hace justicia en su tiempo, en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. ¿Y cuánto es el tiempo de Dios? Para cada alma es diferente, cada persona es única y repetible, por tanto, el tiempo de cada uno es diferente. Hay unos que rápido sienten, conectan, otros que no. Pero la certeza es que Dios siempre escucha nuestra oración. Precisamente Salmo 144. Pronto está el Señor para todos los que lo invocan, especialmente en el momento de peligro. Dios está pronto. E incluso en Jeremías dice en Isaías, no ha llegado una palabra a mis labios y ya, Señor, la conoces. La oración entonces es tocar la puerta del cielo. El teléfono sigue siendo el mismo de Dios. ¿Lo saben el número? No lo recuerdan. Jeremías 3, 31, 33 o 31. 33, 3. Si es solo 3 números, porque como es un número tan antiguo, está así: llámame y te responderé. Ya está Dios. Padre, siempre está ocupado, a veces ese teléfono siempre está abierto. Llámame y te responderé. Certeza de que Dios nos escucha siempre. Antes que clamen, ya Dios oirá. Dicen, antes de que nosotros lo pidamos, ya está Dios ahí. Lo que pasa es que Dios gusta, quiere, porque sabe lo que necesitamos, sabe lo que nos pasa, pero Él quiere que seamos lo suficientemente humildes para decir, Señor, échale la mano, que solo no puedo, soy incapaz. La oración entonces humilde, dice Biblia, la oración humilde traspasa las nubes. La oración humilde traspasa las nubes. La oración por el contrario, soberbia. La oración del soberbio se arrastra como la ofrenda de Caín. Después le recuerdo que podemos estar orando satánicamente y de pronto no entendemos por qué Dios tarda mucho, porque existe una oración satánica. Se la recuerdo ahora después. Si no me avisen. Para los que les gustan esas cosas medio raras. Bueno, hay una oración satánica y curiosamente la oración más satánica que existe en este mundo está en la palabra de Dios. Está en el Evangelio. Ahora se repite. Entonces, sigamos con esto. El Padre nos escucha a todos. Lo que
El pobre llegará, la súplica del pobre llegará a oídos del Señor. Es tan evidente esto, y por eso el Señor nos advierte cómo rezar. No utilicemos tantas palabras. Me explico cuando estamos en peligro. Si alguien está en peligro, ¿qué tiene que decir? No. Auxilio, cuando uno escucha una persona dice auxilio, que uno va a auxiliar a la persona. Pero si una persona que efectivamente tiene un accidente, dice, oiga, espera un momento, les explico qué fue lo que pasó. Es que yo iba a tratar, ¿y qué le pasó? Uno no se aplica a una persona que le da una explicación de por qué está bien, no, auxilio. E incluso pensemos en una persona, un enemigo, que tengamos un enemigo. Si ese enemigo dice auxilio, ¿qué hacemos? Vamos a auxiliar. Bueno, así es Dios. No necesita muchas palabras, bastan unas pocas palabras, pero salidas, ahora vamos a ver las condiciones, salidas del corazón, y Dios escucha nuestras súplicas. Si el afligido invoca al Señor, Él escucha. Pero entonces la oración, que aunque aparentemente es fácil, la tenemos a la mano, sin embargo, la oración tiene sus, diríamos así, protocolos. Primer protocolo, primer punto, la oración tiene que ser ordenada. Primero, orden en el corazón, por supuesto. No significa que porque estoy en pecado no voy a orar, no, hay que rezar y más y mucho, por supuesto. Ordenada, ¿por qué? Porque hay que saber qué voy a pedir. A ver si me puede entender. Si en este momento a cada uno se nos concediera un deseo, uno nada más, ¿qué pediríamos? ¿La salud? ¿Qué más? ¿La qué? Conversión de la humanidad. El Espíritu Santo que me da discernimiento. Una sola cosa pido al Señor. Una sola cosa. Habitar en tu templo, Señor, contemplando tu rostro, Señor. Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa. ¿Por qué? Porque el secreto de la oración es el corazón, es el deseo. Luego, el cristiano, el hombre y la mujer, de un solo deseo. Uno nada más, un solo deseo, Dios. Un solo deseo, Dios nada más. Dios, vivir morando por siempre en la casa del Señor significa Dios y su voluntad. Eso es vivir en los ángeles del Señor, contemplando su rostro. Entonces, en el templo de la voluntad de Dios. Entonces, siempre pensemos eso. Dios, y lo dice, tampoco lo dijo Jesús. ¿Qué padre si su hijo le pide pan? ¿Le da qué? Piedra les da, pero bueno, no le dan la piedra, si le piden un escorpión, etc. Pero si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre del cielo os dará el Espíritu Santo a quienes oyen, se lo pidan, a quienes se lo pidan? Es decir, que el paquete completo es el Espíritu Santo. También hay que clamar el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo tenemos por el bautismo, pero que el Espíritu Santo se desarrolle en nosotros, que nos dejemos desarrollar en nosotros, esa es la súplica fervorosa, ardiente, el deseo del corazón. Dos, tiene que ser humilde. Tiene que ser humilde. Y aquí donde, ¿por qué? Por lo que dijimos ahora. Porque la oración del humilde traspasa las nubes. No se ve Dios, pero una oración humilde es capaz de llegar hasta el mismo trono de Dios. Es más, en estos días que celebramos a los santos ángeles, recuerdan a Tobías y a Sarita. Cuando oraban, dice, después el arcángel Rafael se les aparece, dice que el arcángel llevó las oraciones hasta el trono de Dios. Nuestro ángel de la guarda, querido, seguro Dios está muy ocupado. Llévele el mensaje.
Recuerden que tenemos un ángel de la guarda. Un ángel de la guarda, como también cada uno tiene un ángel que la guarda. ¿Quién es el ángel de la guarda? El que Dios los puso. Y el ángel que los aguarda, un demonio. Ahí vamos, entre el ángel bueno y el ángel malo. El estímulo del Señor de los Anillos, dice. No, el Señor es bueno. Ahí van los angelitos, ahí vamos justo con los ángeles. Entonces, la oración debe ser humilde. Y aquí es donde les dije que existe una oración satánica. ¿Quién la recuerda? Que está en el Evangelio. Dios nos libre de esa oración. Dios nos libre. Porque es que los apóstoles, cuando vieron a Jesús orando, lo vieron transfigurado y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Oh, enséñanos a orar. Qué lindo, qué bonito se siente, qué bien se ve. Entonces el Señor enseñó el Padre Nuestro. Y Roosevelt se quedó como siempre en Dios y dijo: yo también quiero enseñar a orar a mis discípulos. Y lo quiero en la Biblia. Bueno, lo quiero en la Biblia. Y entonces le enseñó: bueno, listo, ¿dónde lo quieren? En el Antiguo Testamento, que nadie lo lee. No, bueno, pues en las cartas de Pablo le cae nada. No, yo lo quiero en el Evangelio. En el Evangelio está la oración más satánica que existe. Ni siquiera en la Biblia satánica van a encontrar esa oración. Ay, Jesús. ¿Dónde está esa oración satánica? 2 hombres subieron al templo a orar. 2 hombres subieron al templo. Un fariseo que aquí adelante, erguido, decía: Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias, que no soy como esos sinvergüenzas, borrachos, adúlteros, ladrones, mentirosos, etc. Y como ese que está allá atrás, que apesta y dejó todo el templo apestado. Todo gracias, Señor. Ya se retiraron y dice: y te recuerdo, pago el diezmo y ayuno toda la semana. ¡Wow! Esa es la oración más satánica. ¿Por qué? Porque es una oración llena de ¿qué? De orgullo. Tanto que dice: este hombre salió del templo con los mismos pecados y agrega otro: soberbia, orgullo. En cambio, el publicano, oiga, el tipo se quedó atrás y se atrevía a mirar: uy, Señor, ten compasión de mí. Hoy le salió justificado. Este hombre hizo una larga oración y no fue escuchado, al contrario, salió más empecatado. El otro, que solo dijo: Señor, ten compasión de mí, y salió justificado, perdonado. ¿Y por qué dijo que era la oración más satánica? Porque como la oración toca el corazón, resulta que uno reza como vive y vive como reza. Si mi vida es una vida orgullosa, mi oración será ¿qué? Orgullosa. Si mi vida es humilde, mi oración será humilde. Por eso es que continuamente hay que estar monitoreando. Puede ser que vayamos a la oración y, como les dije, que estemos orando satánicamente. Y gracias, Señor, que no soy como los demás. Gracias que no soy como los de la parroquia. ¿Qué tal? Menos mal que la parroquia me tiene a mí aquí. ¿Qué sería la parroquia sin mí? ¿Qué sería el grupo apostólico sin mí? ¿Qué sería mi casa sin mí? Oración ¿qué? Satánica. El humilde en todo caso dirá que: Señor, cuando vemos mal, Señor, conviérteme y conviértenos a todos. Y esto recuerden, pues también lo digo en la misión. La primera manera de misionar, ¿cuál es? La oración. ¿Por qué? Porque Jesús dice a los discípulos: los iba a mandar, pero dice: recen al dueño de la mies. ¿Para qué? Para que envíe obreros. Pero también hay que recordar eso, que hay que rezar para que se convierta, como dice Hernán, ¿se sabe qué? ¿Se sabe? La conversión de la humanidad. Pero resulta que las almas hay que pedírselas a Dios, hay que pedírselas a Él. ¿Para qué? Para regresárselas a Él. El Papa Pío XII, misterio jamás suficientemente meditado, que la oración, que la salvación de uno dependa de las oraciones y penitencias de los otros. Misterio jamás suficientemente meditado. Entonces, nuestra oración: Señor, dame almas, como decía Santa Madre de Montoya, dame almas hasta llenar los graneros del cielo.
Entonces hay que pedir a Dios la conversión, Señor, dame alma, y luego regresárselas a Dios. Es una misión, es una misión. Entonces, oración humilde. 2, 3, que hoy Jesús nos dice, oración de fe, la oración de fe, porque el Señor dice al final, cuando yo vuelva a encontrar esa fe, cuando yo vuelva, esa fe, no es cualquier fe, fe que confianza, la certeza que Dios va a actuar. Y que yo sé que aunque Dios demore, mientras llega lo que yo le pido, Dios me está dando cosas mejores. Dios me da cosas mejores. Y al final me sorprende Dios con eso. Entonces, una oración de confianza, pedir con fe, lo que meditamos sobre la vida hace 15 días. Pedir sin fe, el que pide con poca fe, pues recibe ¿qué? Poco. Recibe poco. Aún así, Dios siempre es abundante. Luego, tiene que ser una oración que es sincera. ¿Qué significa sincera? Que no haya dobleces, que no haya dobleces, que quiera realmente lo mejor, que no quiera manipular a Dios, no quiero obligar a Dios a que me dé lo que yo quiero, porque esto es algo también muy importante. A veces queremos obligar a Dios que nos eche agua bendita en nuestros planes. Orar no es que Dios le eche agua bendita a nuestros planes. Orar es llegar frente a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres de mí? Eso es orar. Tengo este proyecto, porque puedes decir, si yo tengo un plan de proyecto, te lo puedo presentar en los planos. ¿Claro? Señor, tengo este plan, tengo este proyecto, ¿tú qué dices? Si esto es tuyo, muéstrate. Si no, que se también un signo que diga que eso no es tu voluntad. Eso es orar. Y en comprender que en la oración incluso Dios puede llegar a pedirnos algo. Vamos a pedir, pero Dios nos sale diciendo, dame eso. Porque Dios se fija no tanto en lo que damos, sino en lo que nos guardamos. Por eso la oración tiene que ser ¿qué? Sincera, es decir, de corazón a corazón. Ahí sí tiene la definición de Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Qué es la oración? Diálogo de amor con el que sabemos que nos ama. Eso es la oración, diálogo de amor, de corazón a corazón. Por eso la oración más importante que hacemos nosotros los cristianos, ¿cuál es? La oración de contemplación. Porque la oración contemplativa es la oración del pecador perdonado, del pecador que ya no busca nada, solo busca ¿qué? El amor de Dios. Solo quiere agradar a Dios. Esa es la oración de la contemplativa. Gracias, Dios. Amén. Bien. Quinto, orar con perseverancia. Con perseverancia. Sin desfallecer, Pablo dice, perseverantes en la oración. Romanos 2, perseverantes. Orar también unos por otros. La oración perseverante, por lo menos a mí me gusta verla de esta manera. Si estamos diciendo que la oración del diálogo es la forma que nos ama, entonces aquí tenemos que tener claro esto. Para orar con perseverancia suena que yo tengo que pasar las 24 horas del día orando. ¿Se puede hacer eso? No, porque hay que trabajar, hay que comer, hay que tener hábitos de orar, es decir, tener los espacios donde orar. Bien, pero resulta que el núcleo de la oración es el deseo, el amor. Entonces, aquí está la finalidad. Esta es la oración perseverante. ¿Cuál es la oración perseverante? La oración enamorada de Dios. Los que bueno, su esposa ya me les preguntó eso. Cuando eran novios, recuerdan, cuando eran novios, ¿cuántos es difícil hablar de esto hoy? Porque, como digo, en mi tiempo, la novia solo se podía ver 2 veces a la semana. Miércoles o jueves, sábado o domingo. Como no teníamos teléfono. No, ni
hiciera 2 días nada más al año, a la semana, 2 días, y fuera de eso, cuando iba uno a ver la novia, a la casa, era en la sala, con toda la tropa de hermanos ahí comiendo. Y fuera de eso, digo la familia, vamos a empezar a limpiar, ahí empieza la historia. Entonces, con toda la tropa, y me recuerdo algo, se ha perdido eso. Movía uno cuando quería iniciar un noviazgo con una niña, ¿qué era lo primero que tenía que hacer? Era ganarse los sueños, era más que ganarse los sueños. Ganarse los sueños, ¿no? Entonces uno se hacía amigo del sueño, porque si uno entraba así de golpe, nada, ganarse los sueños. Después entonces el perímetro lo quieren los hermanos. Y si es un hermanito, las hermanitas celosas como que la otra niña es seminata de hermano o viceversa. Y de último estaba, ya el último era la niña. Entonces, si uno pasaba todos estos filtros, listo. Entonces, pero no 2 veces a la semana, nada. El resto del tiempo se nos llamaba, no había teléfono, no se podía. Pero lo curioso es esto: uno se olvidaba de la niña el resto de la semana. O la niña se olvidaba del chico el resto de la semana. No, había algo muy genial, que curiosamente esos días de abstinencia visual, de auditiva, etc., hacía que el amor creciera. Uno se imaginaba a la niña, no estaba trabajando, no estaba poniendo macheta, pinta, o conduciendo, y uno pensaba que en la niña no se le imaginaba, pinta de la chica, también pensaba en los chicos, todo eso. Y luego cuando se volvía a ver eso, hasta el punto era importante eso, que un canto de los años 70, si lo recordamos de la música de los 70, hay un canto que dice que la distancia es como el viento. La distancia es como el viento. Apaga los fuegos pequeños. ¿Sabes? Dice, la distancia es como el viento. Apaga los fuegos pequeños, pero enciende los grandes. Una ráfaga de viento nos apagaría esas velitas. Pero si fuera un incendio, ¿qué hay en la ráfaga de viento? Es combustible. La ráfaga de viento se vuelve un combustible. Eso es los fuegos de Dios, los fuegos delante de Dios, los fuegos del amor. Dios hace distancia con nosotros, se esconde, se hace el escondedizo. ¿Para qué? Para que nuestro corazón, nuestro deseo se aumente. Esa es la oración perseverante. De modo que ya comáis, ya bebáis, ya durmáis, todo, dice Pablo, para la gloria de Dios, es decir, para el amor de Dios. Ahí es la oración sin cesar. No hay descanso. Incluso dormido, hasta dormido, el corazón está vigilante. Si está vigilante, está pendiente de los seres queridos, ¿cuánto más de Dios? Entonces, eso es orar con perseverancia. No significa entonces que voy a ganar 24 o 12 horas del día para estar rezando. Algunos pueden lograr eso, pero otros, y la mayoría, no podemos con horarios así de ese tamaño. Pero sí el corazón. Entonces, aquí también se establece una ley. Uno ama como ora y ora como ama. Ese es el secreto de la oración. Perseverar, orar sin desfallecer. Todos en la iglesia primitiva, dicen, todos perseveraban unánimes en la oración. Luego, aquí en oración perseverante, tenemos también que tener cuidado. Cuando decimos fervoroso, ¿me siento con fervor o no me siento con fervor? Recuerden esto: persona fervorosa no es la persona que tiene muchos actos de piedad. Hay personas que tienen muchas cosas, hacen muchas oraciones, pero no son piadosas, no son espirituales. En cambio, otros, unos sabios, son piadosos. Porque resulta que el fervor, el núcleo del fervor, es hacer la voluntad de Dios. Por ahí empieza el fervor, hacer la voluntad de Dios. Cuando logramos conectar esto, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Todo lo demás fluye. Todo fluye. Ese es el verdadero fervor. Entonces el fervor no es que yo sienta bonito o no, porque algunos cometen el error de dejar
la oración al ritmo de los sentimientos. Entonces he escuchado frases como: yo rezo cuando a mí me, voy a misa cuando a mí me, es que no siento, entonces si no siento, no hago. Pues Pablo dice hoy, para la formación padre de familia, escuchen, Pablo dice: ante Dios y ante Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y destiempo, reprende, reprocha, etcétera, con toda paciencia y deseo de instruir. Pablo dice: con sabiduría. Cuando los hijos crecen, así es que no hago esta recomendación. Cuando los hijos crecen y se unen al combo de papá para decirle a la mamá: es que no tienen que obligarnos, uno reza cuando uno le nace, uno avanza cuando uno le nace. Entonces una mamá llena de sabiduría, llena del Espíritu Santo, ¿qué hace? Los reúnen en la noche, vamos a la Santa Cruzada, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tengo un esposo y unos hijos sabios, inteligentes, que me han hecho caer en cuenta que uno debe hacer las cosas cuando uno le qué. Gracias, amén. Y no se quedan. ¿Qué le pasó? Bueno, en la mañana, mami, el desayuno, no me nace. Mami, que levante, no me nace. Mami, que levante, no me nace. El almuerzo. Y si en la noche llega el hijo mayor, es decir, el esposo a pedir la cena, el niño no, que un esposo inteligente que le dice: no me nace. Pero es que usted fue mi esposo, usted tenga que hacer lo que yo diga a su abuela. Que ayer me quedó grabado, registrado, y usted le decía a nuestros hijos, me dijo a mí, que uno debía hacer las cosas cuando a mí le nace. Y tener prevención. No me nace. ¿Cuándo? Yo no sé, pero no me nace. Con eso nos damos cuenta que no podemos ser lujuriosos. A veces somos lujuriosos en la vida espiritual. Nos movemos solo por qué, por el deseo, por el gusto. No siempre coincide el deber con el placer. Pero ¿cuál es el criterio? Se hace el deber, aunque la carne no quiera. Y en la oración fácil, ¿qué tenemos que hacer? Señor, hoy a Dios le podemos decir: Señor, hoy no me nace el placer. No quiero, no me nace. Padre, que esa oración es linda, esa oración. No está, oye, lo voy a decir porque no está, ya ahora es todo un hombre. Pero recuerdo que una mamá muy cristiana, desde niño llevaba a los niños a misa, incluso todos los días, porque vivía en casa enfrente de la parroquia, todos los días, y estos benditos se acostumbraron a ir a misa todos los días. Pero el mayor, cuando tenía 6, 7 años, le dijo a la mamá: ay mami, qué mamera estar aquí. Y entonces le dijo a la mamá: ay, se lo decía a Jesús: oye, chicos, ¿te cuesta sagrado? Se dijo: Jesús, qué mamera estar acá. Y ahora sí nos sacaría todos los días. Le digo, ya es mayor, le digo, ir a misa todos los días, visitas a Cristo, que no me pongo, que no me voy a estar. Bueno, entonces, Señor, eso, hoy tengo pereza, hoy tengo rabia, hoy tengo lujuria, tengo todo eso. Entonces viene el Espíritu Santo en ayuda de nuestra débil oración y nos recuerda que podemos hacer de esos enemigos, la pereza, la rabia, la ira, estrado de los pies del Señor. Señor, aquí te traigo a tu presencia pereza, rabia, ira, fiera contigo incluso, etc. Aquí está, te los pongo como estrado de tus pies. Será la oración más linda. No tengo ganas de ir a misa, pero aquí estoy, Señor, con pereza y todo, aquí estoy. Será la mejor oración que no, la mejor misa. ¿Por qué? Porque Dios sabe que podríamos elegir hacer otra cosa. Sin embargo, libre y voluntariamente decidimos darle ese espacio al Señor, darle ese momento para que se encuentre. La mejor misa, la mejor oración, el mejor rosario. Cuando no tenemos ganas, cuando llega el enemigo a chuzarnos, para cosas terribles, tener el Santo Rosario. El rosario se devuelve, maldito, nunca fácil.
pero será el mejor rosario cuando no tenemos ganas de alzar el rosario. Igual vale entonces en los tiempos de sequedad. Dios parece que corta los servicios. ¿Por qué llegan los momentos de sequedad? Muchas veces por culpa nuestra, el pecado. Pero también a veces Dios nos permite, ¿para qué? Para fortalecer nuestro amor, para que nuestro amor crezca, nuestro deseo por Dios crezca. Entonces Dios permite esos momentos de sequedad. Por eso hay que aprovechar los momentos de consuelo. Cuando está el corazón inundado, hacer provisión para que cuando lleguen los momentos de sequedad tengamos de qué alimentar nuestra oración. La oración, por supuesto, debe ser alimentada con lo que Pablo hoy nos recuerda. ¿Con qué se alimenta la vida de oración? Con la palabra de Dios. Oración y palabra de Dios, eso es un matrimonio. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La oración se alimenta de la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice, en la oración hablamos con Dios y cuando leemos la palabra de Dios, escuchamos a Dios. Por eso San Pablo, releo lo que dice San Pablo. Toda escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para educar en la virtud. Así el hombre de Dios estará perfectamente equipado para toda obra buena. Hay muchos libros en la iglesia, buenísimos, libros muy lindos, lindísimos, libros de santos lindísimos, pero ningún libro supera a la Sagrada Escritura. Ningún libro. Sagrada Escritura es Sagrada Escritura. Por eso, si queremos una oración viva, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, cuando uno empieza a leer, sobre todo en momentos duros, difíciles, por ejemplo, una gran tentación, una gran prueba que se le viene a uno, pero no los Salmos 117 empujaban para derribarme, pero en el nombre del Señor lo rechacé. A la sombra del Altísimo, entonces estoy bajo la sombra del Altísimo. Cuando el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando estamos en un momento de peligro, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra que hemos leído. Leamos la palabra. Algunos se aburren, Padre, pero es que yo veo la Escritura y no me queda nada, no entiendo nada. No. Pero los santos padres tienen para hacer entender a los discípulos de cómo había la oración. Dice, este es un canasto. ¿Ya? Bueno, no pensé que estaban tan bien sorprendidos. Esto es un canasto, y un canasto pues tiene que agujeros. Entonces le decía al discípulo, vaya y saque agua del pozo. ¿Qué pasaba? No me tomé que hubo agua. ¿Para qué me mandan a traer agua en un cesto si no voy a perder el agua? Dice, sí es cierto, pero ¿cómo queda el canasto? Limpio y queda ¿qué? Humedecido. Limpio y humedecido. Bueno, así es. Cuando vamos a la palabra de Dios, metemos el corazón en el pozo de la sabiduría, de la Sagrada Escritura, y cuando lo sacamos de ahí, aún no retuvo nada, pero el corazón queda ¿qué? No se nos olvide que la Sagrada Escritura es el octavo sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Algo que comunica el amor de Dios. Y la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Por tanto, nos comunica a Dios mismo. Por eso rezamos la Sagrada Escritura. Acostúmbrense. A nosotros en el seminario, los padres en el seminario de Medellín, los padres nos enseñaban, sobre todo que éramos muy piadosos, cada vez que leían la Sagrada Escritura, ¿qué es? Un beso a la Sagrada Escritura. Nosotros cuando se proclama el Evangelio, cuando leemos cada palabra, ¿con qué? Un beso. Porque la escritura se apunta hasta Jesús, apunta a Jesús. Y las Sagradas Escrituras son carta de amor de mi Padre del cielo. A ver, hoy vamos al noviazgo de los años
¿Recuerdan las cartitas que nos mandábamos? ¿Se acuerdan? Y a veces, ay, sí. Y uno la guardaba las esquemas. Entonces uno guardaba esas cartitas. Y de vez en cuando, oye, no aburrían. Esas cartas no aburrían. Hoy los libros tampoco aburrían, tejiendo, también. No aburrían. Así debemos hacer con la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura habla del amor del Padre del cielo, que entre otras cosas te dice, amigo, recuerden de dónde salió usted, sale de aquí, del cielo. Compórtese como un verdadero hijo de Dios. Compórtese. ¿Cuál es el apellido de nosotros los cristianos? De la Santísima Trinidad. Ese es el apellido nuestro. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apellido nuestro es de la Santísima Trinidad. Entonces, compórtese como según su apellido de la Santísima Trinidad. Papito, y sigue Dios, papito, y no se le olvide, bueno, se encuentra con todos, etc. Apórtese de allí, llámenme. Papá, cuando sale uno, mamá sale uno, ¿qué les voy a dar? Llames. ¿Qué es llamar a Dios? La oración. Y visítenme. ¿Qué es la visita? El templo. Visítenme en el templo. Eso es la Sagrada Escritura. Entonces, mientras vamos orando, el Espíritu Santo coloca en nosotros la información que nosotros debemos tener, la sabiduría de Dios. Por eso los santos, casi los santos, bebieron de la Sagrada Escritura y empezaron a explicar. El Espíritu Santo les iba a revelar. Pero nosotros tenemos que hacer ese ejercicio, empezar con la Sagrada Escritura. Una buena manera para aprender la vida de oración, los salmos. Lean los salmos. Los salmos dicen, son los autores que hicieron los salmos, pasaron por todas las cosas que nosotros pasamos. Son grandes existenciales, vacíos, soledad, tristeza, la injusticia que cometen con nosotros, el Señor les pone enfermo. Todas esas cosas están ahí en los salmos. Entonces, los salmos, cuando uno lo lee y relee, ¿qué salmos? Oye, este salmo, ahora entiendo este salmo, ahora lo entiendo. Entonces, por ahí la Sagrada Escritura. Y finalmente, Padre, ¿en qué lugar, cuál es el mejor lugar para hacer oración? Pues, primero ya le dijimos, está aquí en mi corazón. Cuando se trata del espacio, del tiempo, pues cada uno, según sus posibilidades, saca los espacios. Por eso es bueno, acostúmbrense a tener un plan de vida. El plan de vida que es el horario colocado en todas las actividades a lo largo del que hago. Y veo, aquí hay unos espacios, entonces voy a utilizar este espacio para leer la Biblia. Voy a utilizar este espacio para orar. Pero quedar fijo. Y el plan de vida, lo bueno es que el plan de vida nos libera de dos cosas. Por un lado, nos libera de la pereza. Entonces, todos los días levantar a 4 de la mañana. Todos los días. O 5 de la mañana, listo, 5. Y suena el despertador de arriba. Ya puso un plan, ojalá lo fijo con un confesor, y tengo que escribir 5 de la mañana. Y empieza. Yo voy a hacer de 5 a 5 reglas, porque voy a rezar, voy a hacer ejercicios, después rezo, etcétera, etcétera. Acostada a la misma hora. Acostada, según la posibilidad, 9, 10 de la noche, por ejemplo. Porque nadie va a pretender levantarse a las 4 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche. No, tampoco. Entonces, el horario me evita, por un lado, la pereza, y por otro lado, me evita la energía del activismo. Eso de hacer cosas. Hay personas que pasan todo el día haciendo cosas y al final no han hecho nada. No han hecho nada. ¿Por qué? Porque no han hecho lo que debían haber hecho cuando lo debían de haber hecho y del modo que debían haberse hecho. Eso es pereza. El plan de vida nos ayuda en eso. Ahora bien, el mejor sitio, por supuesto, ahora sí, hablando de sitios, y las circunstancias.
Recuerdo un dato chistoso, un chiste que salió, ¿verdad? No sé qué fue, del siglo pasado, y fueron dos curitas a hablar con el Papa, porque tenían el vicio de qué? Fumar. Entonces llega uno y entra donde el Papa le dice: su santidad, mientras rezo, ¿puedo fumar? Y usted destruyó el Papa. Algo que, ¿cómo se le ocurre? Respecto a la oración, ¿qué pasa? Ya se me su santidad, mientras fumo, ¿puedo orar? Claro, hay que orar siempre. Hay que orar siempre. Entonces, en todo lugar, en todo el sitio no sabe. Pero aquí, el mejor sitio definitivamente es ¿qué? El templo. Y para nosotros, aquí, igual que la fe, ¿cómo sabemos que es fe católica lo que estamos recibiendo? Si esa fe termina siendo ¿qué? Fe eucarística. Es decir, el justo vive de fe, es la persona que vive por Cristo, con Él y en Él. La misa todos los días nos recuerda. Esta es nuestra fe, dice la Iglesia. Es decir, nosotros los católicos estamos seguros de nuestra fe porque es una fe eucarística. ¿Cómo sabemos que la actitud es cristiana? Porque es la Santa Misa. Igual la oración. ¿Cómo verificar que nuestra oración es netamente católica? La oración eucarística. La oración eucarística. Toda oración católica debe culminar donde es el centro de la vida cristiana, la Eucaristía. Por tanto, es la mejor oración en la que se hace frente al Sagrado, Santísimo. Demos gracias a Dios que todavía aquí con Caramanga tenemos templos con el Santísimo expuesto siempre. Pasar un momentico, bueno, sus palabras por acá, o como Gerardito Mañana mandándole besos al Señor. Un besito, Señor, un besito, pasamos por la Sagrada Familia, un besito. Y ya, recordar que ahí está Jesús, el sagrado, la oración por excelencia, la oración ¿qué? Eucarística. ¿Por qué? Porque en la Eucaristía está Jesús permanentemente intercediendo por nosotros. Y nos dice cómo debemos orar, en espíritu y en verdad. Dios Padre busca a los adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, Jesús continuamente nos está indicando, nos está diciendo qué es lo que tenemos que decir al Padre. Aquel balbuceo. ¿Cuál es el balbuceo que hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué tiene el Espíritu Santo esperando? Que viene en ayuda de nuestra débil oración. Viene a inspirarnos la palabra de qué? Abba. La oración eucarística es el balbuceo del Hijo frente al Padre. Papito. Jesús Dios tan grande, y él decía: Abba, papito Dios, te alabo y te bendigo. La oración, entonces, la oración eucarística podría decirse que es la oración de los niños. Hay que hacerse como niños para entrar al reino de los cielos. Nuestra oración tiene que volverse como la de un niño, eucarísticamente hablando, para entrar al reino de los cielos. La Eucaristía, el centro. Podríamos decir que la oración eucarística es para los enamorados de Dios. Eso es. Un alma eucarística es un alma locamente enamorada de Dios, pagada de Dios. Los adoradores del Santísimo. Felicito a los que están en los grupos de adoración eucarísticas parroquias. Los grandes enamorados de Jesús. Necesitan ese espacio, ese rato. Siempre la oración eucarística llega un momento en que uno no se siente bien, sino está un rato como el amado. No se siente bien, algo falta, algo falla, algo vacío. Un día sin la adoración eucarística, un día sin Jesús llega así, muy triste. Entonces la Eucaristía, Jesús desde el sagrado irradia luz, bendición, pureza. ¿Cuántos tienen que afirmar eso? Padre, estaba muy mal, fui un rato al Santísimo, salí como nuevo. Fui a la misa, quedé como nuevo. Otra vez, cargando batería.
Vean, la comunión, ¿qué es la comunión? La comunión yo la comparo con la quimioterapia. Comulgamos el Señor sana, quítame este cáncer espiritual. ¿Qué es la adoración eucarística? Radioterapia. Vamos a. ¿Dónde está su mamá? Anda en quimio. O anda en radioterapia. ¿Qué le pasó? No, se está en el Santísimo. Va a estar ¿qué? Radiándose. Eso es la adoración eucarística, una radiación donde Jesús, el sol eucarístico, nos está permanentemente irradiando. Ya la adoración al Santísimo viene el anticipo de lo que será el cielo, donde ya el sol no alumbrará, sino que alumbrará quién es, el sol de justicia, Cristo. Además recordemos que la Eucaristía es amor y produce amor. Entonces el amor se aumenta cada vez que vamos a donde, al Santísimo, al Sagrado. Dios nos da lo que necesitamos y nos recuerda que Él está siempre a la puerta. Mira, estoy a la puerta y ya. Si alguien abre, entraré y cenaremos juntos. Entonces, la oración para nosotros los católicos debe culminar en una oración eucarística. Y como es una oración eucarística, la Eucaristía transforma aún físicamente. Por ejemplo, agoniza nuestros oídos para escuchar a Dios con el Shema Israel. La Eucaristía también, ¿qué hace? Transfigura nuestra fe, nuestra mirada. Qué hermoso. Aparecen las personas y las criaturas frente al alma eucarística, porque el alma eucarística empieza a tener ¿qué? La visión de Dios. La visión de Dios, Dios mirando a través de ¿qué? De nosotros. La oración eucarística también que impregna nuestro hablar, nuestro lenguaje. Ya no van a salir palabras tontas, vulgares, soeces, sino que la palabra de Dios. La oración eucarística transforma ¿qué? Nuestras manos, el tacto. La oración eucarística hasta el mismo impacto. ¿Por qué? Porque el alma eucarística, la oración eucarística nos va recordando, renovando aquello de San Pablo. Somos el suave olor de Cristo. Somos perfume de Cristo, dice el apóstol. Y por tanto, toda la oración eucarística vuelve otra vez. La oración eucarística, ese espacio frente al Santísimo, prepara la Santa Misa. Entonces nos está retornando. Por eso la liturgia recoge todos los sentidos: el oído, la mirada, el gusto. Cuando, por ejemplo, el gusto, cuando comunicamos, gustando del que rico es el Señor. Como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros, los católicos, somos tan hiperconsentidos, tan chineados de Dios, que Dios mismo se quiso hacer comida para nosotros. Comida. Dice Dios, yo quiero que me coman, pero ¿cuál es la trampa? Nosotros nos comemos a Dios, pero en última, ¿quién se come a quién? Él nos come a nosotros. Él nos come. Nos comemos de la comunión, nos comemos ¿qué? Mutuamente. Por eso, cuando comulguen, aprovechen los espacios de ¿qué? De silencio. Ojalá hagan esto. Cuando vayan a comunicar, traten, por lo menos los que estamos acá, de comunicar de primero. ¿Para qué? Para escuchar a Jesús. Recuerden que la comunión es Jesús y yo. La adoración frente al Santísimo es Jesús y nosotros. En la comunión, Jesús está en mí. Ay, llegó y ¿qué le digo? Pues lo que quiera. Un niño que iba a hacer su primera comunión, que igual no estaba la oración, pero se lo olvidó. Pero fue lo que duró más en la acción de gracias. ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo? No, mamá, le conté Caperucita Roja. Le dije Caperucita Roja. ¿Sí? Otro señor, él solo podía hacer oración con un librito. Hay señoras de hojas que tienen que su devocional, ya está amarillito y todo, pero ahí las oraciones. Y este señor oraba con ese devocional y un día se le olvidó llevar el devocional, se le olvidó.
Y ahora que le digo, yo no sé qué decir, no, ya. No es que yo se habla con el Señor solo así. Entonces se le ocurrió, Señor, yo sé que tú conoces mi corazón, yo sé que tú entiendes todos los lenguajes, todos los idiomas. Voy a hacer una cosa, te voy a recitar el abecedario. Y tú, como eres muy inteligente, sabrás qué quiero decir. Y empezó A, B, C, D. Linda oración. Linda oración. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa tanto las palabras, sino Él. Volvemos, el tema, el corazón. Eso es el corazón. Y entonces, cuando uno va donde Jesús, entonces Jesús lo regresa otra vez a la misa. Vamos a la misa. Entonces, por eso acostumbrarse. Antes de la misa, llegar 5 años y preparar. Dicen que una misa debería durar 3 eternidades. Una eternidad para prepararla, otra eternidad para celebrar, y para eso una eternidad. Y tercera, una eternidad para qué? De acción de gracias. De acción de gracias. Deberíamos de morir en una misa. Deberíamos de morir en una misa. Así deberíamos de morir. Genial muerte, la muerte. En una Eucaristía, oh Dios, bendito Dios. Ojalá todos pudiéramos tener esa dicha de morir en una Santa Misa después de comulgar. Pero entonces, mientras tanto, el Señor va haciendo la obra gota a gota. Porque uno dice, si eso todo eso es la Eucaristía, porque yo tantas misas, tantas veces, ¿y por qué no cambio? Bueno, recuerden que Jesús se declaró también como que la medicina del alma. No tiene necesidad de ir con los sanos, sino los enfermos. Entonces, ordinariamente dirán que esto es un jarabe para, quitar el mal. ¿Qué dice aquí la instrucción? Tómense 10 gotas cada persona, o una gota. Entonces, una gota. Si yo me tomo todo de una vez, ¿qué pasaría? Ay, si esto es para quitarme el enfermedad, me lo voy a tomar todo de una vez. Me mato. Bueno, así es la Eucaristía. Si Dios de un solo rotazo, como se dice, nos mandara todo el poder de la Eucaristía, ¿qué pasaría? Moriríamos. En esta vez moriríamos todos en esta vez. Entonces, ¿qué es la comunión? Gota a gota. Hasta que salemos y hasta que nos transfiguremos. Por eso, paciencia, mientras la gracia va actuando. Lo importante, no desfallecer. Que nuestra oración entonces tenga ese sello, oración eucarística. Oración eucarística. Así como la fe eucarística, la gratitud eucarística, la oración que sea eucarística por excelencia. Espíritu Santo, ilumina nuestros